Perfecto. Entonces proyectamos nuestra pantalla y me confirman, por favor, que están viendo la pantalla. Confirmado. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar, como lo había dicho ahora, con entender primero por qué cuando hablamos de entrenamiento excéntrico o entrenamiento con sobrecarga excéntrica, realmente lo que está sucediendo a nivel estructural es una contracción cuasi isométrica. Y vamos a entender por qué la importancia que tiene este tipo de contracción en términos de adaptación neuromuscular y adaptación estructural. Dame un segundo, yo congelo allí esta. Perfecto. Bueno, lo primero que es muy importante de entender, lo decíamos ahora, hace alrededor de unos 10 años, cuando empieza a ingresar el concepto de tejido miofacial, aparece la teoría de la tensegridad. Muchos de pronto la recuerdan en ese momento cuando ingresa en la teoría del entrenamiento deportivo, todo lo que tiene que ver con la liberación miofacial. Nos hablaban mucho de cómo la movilización del tejido pasivo de las cadenas miofaciales iban a mejorar el funcionamiento o el movimiento de una persona, obviamente, de un deportista, y que era algo fundamental en términos de prevención de lesiones y también de recuperación. Hoy inicio con esta imagen y con estos videos y voy a finalizar con estos videos porque realmente cuando nosotros empezamos a analizar el comportamiento desde el punto de vista de la cinética, o sea, de la producción de fuerza, cuando un deportista o una persona se desplaza, realmente existe algo muy similar a la tensegridad, donde nuestros huesos y nuestros músculos van a cumplir una función de rigidez durante el movimiento para que nuestro tejido conectivo, los tendones, los ligamentos, parte también los huesos, puedan almacenar energía mientras el resto del cuerpo tensa. Eso sucede obviamente cuando una persona tiene una buena adaptación en este tipo de tejido y por ende la persona va a ser más eficiente porque almacena mejor energía elástica al momento de desplazarse y obviamente cuando hay una acción de freno con cambio de dirección o desaceleración, la carga mecánica sobre la estructura muscular va a ser menor. ¿Eso qué significa? Que cuando un deportista, trasladémoslo al sprint en un partido de fútbol, el deportista va a la máxima velocidad y el pie entra en contacto con el piso en una fase de desaceleración del movimiento de velocidad angular, que es lo que hace la tibia cuando voy corriendo a la máxima velocidad y entro en contacto con el piso, la carga mecánica al momento de impactar en el piso se va a disipar mejor porque nuestro componente elástico lo va a absorber y lo va a retornar y el músculo como tal va a tener menor carga mecánica. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un mayor desarrollo de la estructura o el desarrollo muscular o el desarrollo de fuerza en términos o más direccionado hacia el desarrollo muscular, pues obviamente voy a empezar a tener problemas porque el músculo nosotros sabemos que funciona a través de mecanismos metabólicos y obviamente a través de mecanismos neuromusculares que se van a fatigar con el pasar de las competencias o con el pasar de los partidos. En cambio, el tejido conectivo es un tejido que va a ganar capacidad elástica, va a ganar rigidez y también se va a hipertrofiar, pero con una ventaja, que es un tejido que no es metabólicamente activo en su mayoría. Obviamente, hoy por hoy sabemos que tiene irrigación sanguínea, que tiene receptores mecánicos, que tiene receptores de dolor, que el dolor muscular tardío poscompetencia, perdón la redundancia, ya no es solo a partir de las disrupciones musculares que se presentaban, sino que ese tejido
tiene receptores de dolor y que yo lo debo recuperar posterior a la competencia para que mi deportista vuelva a recuperar la eficiencia mecánica. Entonces, esto lo avanzo porque ya lo hablé y vamos a entrar a este concepto de fuerza excéntrica que de alguna manera está la forma más fácil como nos lo explicaron a nosotros y como lo entendimos si nosotros nos paramos en la curva, perdón, en la gráfica de velocidad y de fuerza, teniendo la velocidad en el eje de las X y la fuerza en el eje de las Y. La gran diferencia entre un entrenamiento de tipo concéntrico máximo, como puede ser una sentadilla, como lo están viendo acá, va a ser que en la medida que disminuye la velocidad de movimiento, pues el deportista va a alcanzar, digamos, la máxima fuerza teórica que podría llegar a desarrollar. Un concepto que también ha ido cambiando mucho, como lo dije en el principio, todo esto varía. Hoy por hoy sabemos que una carga cualquiera, en la medida que la mueva a la máxima velocidad, pues voy a estar desarrollando la máxima fuerza ante esa carga. O sea que siempre va a depender de la velocidad con la que yo esté movilizando una carga. Pero lo importante de esta gráfica es entender, vuelvo y repito, que la fuerza, cuando yo hago un entrenamiento de tipo concéntrico, o sea, donde la producción de fuerza está en la triple extensión, en este caso tobillo, rodilla y cadera, va a ser dependiente de la velocidad. Obviamente, en el entrenamiento excéntrico, pues sucede algo muy similar, pero la velocidad juega aquí un papel completamente contrario. ¿Qué significa esto? En la medida en que yo tengo mayor velocidad de frenado, la producción de fuerza es mayor. Entonces, lo decíamos ahora cuando iniciamos, obviamente, si yo mejoro mi capacidad de producir fuerza en la triple extensión, yo tengo que tener una muy buena capacidad para poder frenar, porque esa fase excéntrica siempre va a generar mayor estrés mecánico. Entonces, cuando nosotros entendíamos la fuerza desde este enfoque y nos hablaban que la capacidad excéntrica, tenía alrededor de un 40% más de capacidad para generar fuerza, lo veíamos siempre desde esa teoría donde nos hablaban que obviamente en el movimiento excéntrico, no me quiero meter mucho en conceptos fisiológicos, pero en el movimiento excéntrico había estimulación de los mecanorreceptores, el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular, y habían contracciones reflejas que lo que iban a generar era mayor activación muscular y mayor producción de fuerza. Ahorita vamos a ver que esta teoría, cuando ya empezamos a medir en tiempo real a los deportistas con más tecnología, nos damos cuenta que realmente esto sí genera más fuerza, pero no es realmente por una activación neuromuscular, sino por la utilización de la energía elástica que la generan los elementos pasivos de nuestro cuerpo, no solo la fibra muscular. Entonces, aquí entramos en un tema muy importante que siempre lo digo, no es Evolution, no es Cabots o Excentri, no es Versapuley, no es Wheeler. Realmente lo más importante del entrenamiento con sobrecarga excéntrica va a estar en la velocidad. En la medida en que yo tengo mayor velocidad de frenado durante la ejecución de un ejercicio con sobrecarga excéntrica, la producción de fuerza siempre va a ser mayor. Yo puedo tener cualquier tipo de tecnología, pero si yo freno el volante de forma lenta, la producción de fuerza va a ser muy baja. El objetivo siempre con el entrenamiento con sobrecarga excéntrica, que ahora más adelante lo vamos a llamar cuasi isométrico, va a ser desacelerar ya sea el cono, el volante, el flywheel, todo lo que el mecanismo que tenga de generar carga, lo voy a tener que frenar a la máxima intensidad posible. Primer punto bastante importante. Y el otro va a ser, que lo vamos a ver, vuelvo y repito ahora más adelante, frenarlo en los ángulos articulares específicos y en la posición en que yo quiero ganar fuerza. Ahí hablo un poquito del sistema vestibular, o sea, el equilibrio. Sabemos hoy por hoy también que el posicionamiento de la cabeza va a variar mi producción de fuerza. O sea que si yo solo entreno debajo de una barra, yo soy fuerte en posición estable y empujando una barra.
lo que no significa que yo voy a ser fuerte acelerando o haciendo un freno con cambio de dirección o con el tronco inclinado, porque la producción de fuerza siempre va a estar en función del sistema vestibular o del equilibrio que tiene o la posición que tiene mi cabeza. De ahí la importancia del entrenamiento del core, porque también voy a tener mejores posturas al momento de hacer una acción, como puede ser un cambio de dirección o puede ser acelerar cualquier movimiento que no es estrictamente vertical, como la ejecución de una sentadilla clásica. Entonces, punto o aspecto importante para tener en cuenta. En la medida que freno lento, obviamente la producción de fuerza va a ser lenta y me voy a perder la grandiosa o grandísima ventaja que tiene el entrenamiento con sobrecarga excéntrica o cuasi isométrica. Aquí entramos a esta teoría conocida por todos, obviamente, pero la vamos a entender rápido, y es la teoría de los 3 componentes que nosotros tenemos para generar movimiento desde el punto de vista estructural. Entonces, obviamente, esta ley de Hill, donde nos planteaba que tengo un componente contráctil, que básicamente va a ser la fibra muscular, y tengo 2 componentes de tipo elástico, que van a ser el componente elástico en serie, como el nombre lo indica, en serie con el músculo, básicamente va a ser el tendón, e internamente va a ser la actina y la titina, y el componente elástico en paralelo, que vamos a hablar más sobre todo de los recubrimientos faciales. Pero si nosotros miramos acá y empezamos a analizar esta grafiquita, nosotros no solo tenemos el tendón y la fascia, perdón, el tendón y la titina, que es el elemento elástico dentro del sarcómero, sino que también tenemos tendón, tenemos epimicio, tenemos perimicio, tenemos endomicio, tenemos fascia, tenemos piel, y si nosotros hacemos una cuenta sencilla y sumamos las flechas grises y las flechas rojas, evidentemente tengo mayor componente elástico que componente muscular. Entonces la pregunta siempre nace, o la pregunta nace aquí: ¿por qué siempre estoy pensando en qué tan rápido arranco, en qué tan rápido lanzo el balón, en qué tan rápido hago una sentadilla hacia arriba, en poner el encoder y controlar el entrenamiento basado en velocidad? Si todo ese tipo de entrenamiento adolece de una fase de frenado rápido y adolece de una fase isométrica posterior a un estiramiento, que es lo que vamos a ver ahora, y son el tipo de estímulo mecánico que va a permitir que se adapte la estructura pasiva. Todos nuestros componentes elásticos y pasivos van a mejorar o se van a adaptar a través de la mecanotransducción, o sea, a través de la compresión que yo genero a través de una carga mecánica, y esa carga siempre la voy a hacer por deformación, por ejemplo, un ejercicio de potencia rotacional, por compresión, por ejemplo, una sentadilla o un aterrizaje, y obviamente también por estiramiento o masaje, si yo estoy estirando una pierna o cualquier segmento del cuerpo y estoy masajeando. Ese tipo de mecanotransducciones son las que van a permitir que el tejido elástico de nuestro cuerpo mejore o gane adaptaciones como las que vamos a ver ahora, de viscoelasticidad, de complianza y de rigidez. 3 elementos muy importantes para que la eficiencia del movimiento mejore, y no solo a través del pensamiento de el músculo, el músculo, el músculo, porque volvemos a hacer aquí y sumamos flechas y siempre vamos a tener mayor componente elástico. Si nosotros miramos, hay muchos estudios, obviamente no me voy a poner a leer todo esto, pero en resumen, si nosotros analizamos las teorías clásicas, pero también analizamos lo contemporáneo, nosotros vemos que desde hace mucho tiempo planteaban, y siempre lo he dicho en muchas capacitaciones, citas como esta, una cita de Paco Comi, donde él directamente nos está diciendo: si yo no mejoro el tejido conectivo a través del entrenamiento, no tiene sentido que mejore la fuerza muscular. No tiene sentido que, si no hay una adaptación en paralelo con el entrenamiento, perdón, del tejido conectivo, no voy a tener eficiencia en el movimiento, sobre todo en las acciones de alta intensidad.
lo que nos estaba hablando desde esta época, este autor, que obviamente fue un especialista en entrenamiento de fuerza, sobre todo en evaluación de la saltabilidad, era de la importancia que tenía el tejido conectivo, sobre todo en las acciones de desaceleración en esa época. Hoy por hoy hablamos también en las acciones de arranque, que tenía el tejido conectivo para poder ser más eficiente en términos de almacenamiento de energía. Y como vemos nosotros en estas gráficas, una presentación que me gustó muchísimo, sobre todo cuando habló el médico Darío Capa, el profe Darío Capa, cuando habló en estos días de en una conferencia y mostraba el comportamiento de la unidad miotendinosa a diferentes intensidades de contracción y mostraba, vuelvo y repito, como hablaba al principio, a través de tecnología de punta, como es ultrasonido, como es ecografía, y también como ahora nos permite el miotón, un aparatico muy pequeñito que mide el stiffness o la rigidez del tendón, que es uno de los aspectos más importantes que vamos a ver hoy para saber si nuestros deportistas están mejorando o no la capacidad de producir fuerza y también de disminuir la carga mecánica. Pero en términos generales, lo que nos están mostrando estos estudios es que la unidad miotendinosa realmente es la que absorbe toda la carga o la mayoría de la carga en la contracción cuando el deportista se está moviendo a alta intensidad y el músculo permanece casi cuasi isométrico o isométrico, como lo pongo aquí en estas citas bibliográficas. Muchas investigaciones hoy en día, vuelvo y repito, con una tecnología más alta, nos están mostrando que realmente el músculo es un componente de estabilidad que genera rigidez a través de una contracción isométrica para que ese sistema de tensegridad, como lo dije al principio, pueda absorber la energía elástica y retornar la energía elástica agarrada, perdón la forma brusca de explicarlo, agarrada de unas estructuras rígidas que en ese momento van a ser los músculos generando contracciones isométricas o cuasi isométricas para dos acciones, para generar estabilidad articular. Imaginémonos el aterrizaje de un salto, donde yo voy a tener cocontracción de cuádriceps y de isquiosurales para que haya estabilidad sobre la rodilla, pero adicionalmente esa cocontracción que es isométrica en milisegundos durante el aterrizaje permite que el tendón absorba la energía y la retorne para que yo tenga menor carga mecánica al momento de aterrizar. Pero sucede exactamente lo mismo durante el sprint, sucede exactamente lo mismo durante un freno con cambio de dirección, sucede exactamente igual cuando yo hago un movimiento derivado del levantamiento olímpico, por ejemplo en halterofilia, y tengo la barra sobre los hombros. En cualquier movimiento donde yo necesito desacelerar algo, sea mi cuerpo, sea un oponente, sea cualquier objeto que nosotros estemos impactando la pelotica de tenis, cualquier objeto, vuelvo y repito, cada uno de los entrenadores que están aquí obviamente se van a tener que parar en la especificidad de su deporte. Yo voy a hablar mucho, perdón de pronto a los que no les guste el fútbol, pero yo voy a hablar mucho de fútbol. Obviamente mi experiencia está más en el campo del fútbol soccer, y voy a poner muchos ejemplos de este tipo. Listo. Entonces, toda esta bibliografía que yo he ido nombrando y que no me voy a poner a leer, simplemente es el resumen de lo que estoy diciendo hasta ahora, nos muestra un componente muy importante, y es esta curva que ustedes ven en la gráfica que voy a mostrar en este momento, que está a la derecha, perdón, de la diapositiva. Y es que realmente la fase excéntrica, que sería esta producción de fuerza que ustedes ven acá, para los que de pronto no se contextualizan con la palabra excéntrica, no la veamos en el libro de anatomía de la contracción donde yo abro la articulación mientras hago una tensión, sino que veámosla en el desplazamiento humano cada vez que yo apoyo contra el piso y hay una acción de frenado, para que nos metamos más en el contexto funcional de la acción excéntrica y no solo en el concepto anatómico. Entonces, cuando yo voy corriendo y hago fuerza contra el piso para frenar a la máxima velocidad, cada vez que hago contacto con el piso estoy haciendo una fuerza de frenado. Recuerden que por el principio de acción-reacción, la tercera ley de Newton,
Cuando yo voy e impacto contra el piso, obviamente con la fuerza que impacté, hay una fuerza de reacción que yo tengo que frenar. Esa fuerza de frenado, estamos hablando que está alrededor de 3.5, de 4 veces el peso corporal a una pierna, y que realmente se produce una pendiente de fuerza como la que ven acá, pero al final siempre hay una pequeña meseta. Esta meseta que ustedes ven acá es el punto donde la fuerza o la fase de frenado terminó y hay una pequeña contracción isométrica que permite agarrar el tejido conectivo de una forma estable, absorber esa energía mecánica y retornarla para que haya una mejor fase concéntrica, que es el siguiente movimiento que sigue. Lo explico en la carrera, lo explico en el freno con cambio de dirección, lo explico en todo acción, vuelvo y repito, donde hay una desaceleración brusca, se genera esta fuerza de frenado, hay una pequeña fase isométrica que es la más intensa de todas, esta meseta, y posterior a eso aparece un cambio de dirección o aparece la fase concéntrica. Esto que yo estoy hablando ahora, obviamente no lo estoy diciendo por cosas que yo he hecho con mis deportistas o he valorado, sino que ya lo vienen mostrando muchas personas, entre ellas lo he nombrado últimamente, obviamente de cada autor se toma lo mejor, lo que nos puede servir, y una de las cosas interesantes que me ha gustado de Frank Bosch es cómo demuestra o está mostrando a través él y el grupo australiano, vuelvo y repito, que por ejemplo cuando yo voy a la máxima velocidad realmente no hay una contracción excéntrica sobre los isquiosurales cuando yo entro en contacto con el piso, sino que lo que se genera realmente es una gran activación isométrica, pero sucede en milisegundos. Y es en ese punto, como ya lo vamos a ver ahora más adelante, donde está la máxima exigencia del componente elástico para amortiguar el impacto contra el piso y retornar energía elástica. Entonces, ¿qué va a suceder? Porque esto es una línea, vuelvo y repito, bastante interesante, sobre todo a los que nos interesa prevenir el riesgo de lesión en esta estructura muscular tan importante en términos de número de lesiones y de ausencia deportiva, la gran importancia que tiene de tener un buen elemento elástico entrenado en este segmento muscular y también tener una gran capacidad de fuerza isométrica reactiva, que vamos a ver ahora cómo poder llegar a ese tipo de contracciones, porque tampoco es la contracción clásica de 20 o 30 segundos que nosotros hacíamos submáxima en las fases de rehabilitación, sino que es una contracción intensa que necesita un proceso de adaptación para poder llegar a generar, perdón la redundancia, las adaptaciones específicas, que en este caso sería la fuerza para frenar el pie en el contacto con el piso y no sufrir carga muy alta a nivel muscular sobre los isquiosurales. Entonces nosotros esta la he mostrado muchísimas veces, simplemente la vuelvo a mostrar para demostrar cómo lo que plantea la línea australiana y lo que plantea Frank Bosch, nosotros lo hemos medido también y realmente sucede así. Sucede que cuando hay una contracción excéntrica, o sea, cuando hay una fase de desaceleración, realmente lo que sucede es una contracción isométrica de alta intensidad y el elemento que se lleva toda la carga de frenado es el elemento elástico. Esto fue unas evaluaciones que hicimos con diferentes deportistas y también lo hicimos aquí en Estados Unidos, donde comparamos sobre todo el entrenamiento concéntrico clásico y el entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Y lo que encontramos no fue nada distinto a lo que plantea Frank Bosch y plantea la línea australiana, que cuando yo hago una contracción muscular precedida de una fase de estiramiento, o sea, una pequeña fase de desaceleración, realmente la sobrecarga se genera en la meseta que les mostré a ustedes ahora, o sea, en la transición entre la excéntrica y pasar a la concéntrica, no durante la fase de frenado. Ustedes ven acá que la fase excéntrica, esto es un análisis con electromiografía, como lo tengo con este deportista, y ustedes ven que en la fase excéntrica hay poca activación muscular. ¿Por qué se da esa poca actividad muscular?
porque realmente, como lo ven en la parte de abajo, el elemento que se encarga de frenar el movimiento cuando estamos bien entrenados es el elemento elástico. En este caso vamos a hablar, solo por nombrar un elemento elástico, vamos a hablar del tendón o de la unidad miotendinosa. Absorbe la energía de desaceleración hasta que yo llego a la fase cero del movimiento, estabilizo mi articulación con una gran contracción isométrica, la fibra muscular está rígida y el elemento elástico puede estirarse y retornar para yo poder cambiar de dirección de una forma eficiente. ¿Esto siempre sucede así? No, realmente esto no sucede así, porque también hemos hecho evaluaciones de este tipo con personajes que van al gimnasio, o sea, que practican, hacen entrenamiento de fuerza más con un enfoque estético o de culturismo, y la respuesta es completamente distinta. Durante la fase excéntrica tienen mayor actividad muscular que personas que tienen una buena adaptación al entrenamiento, ya sea excéntrico, pliométrico o con sobrecarga excéntrica, que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la respuesta neuromuscular y estructural es completamente distinta. Ahora, si lo vemos sobre una plataforma de fuerza, aquí estos son todas las repeticiones, pero para que no nos confundamos, esta es una sola repetición de la sentadilla, y en la parte de abajo, ya les voy a mostrar, acá todo esto, está una repetición de una sentadilla en la yo-yo. Y como ustedes ven, el deportista está sobre la plataforma de fuerza, y esta es la fase de descenso. Justo en la fase de descenso, cuando él decide frenar, como ustedes lo ven ahí, cuando él decide frenar, genera una gran producción de fuerza, que es la fase excéntrica o la fase de frenado. Pero miren lo que sucede después. Hay una gran contracción isométrica y después vuelve a haber un ciclo concéntrico, o sea, cuando sube la barra. Ahora veamos lo que sucede cuando hago un entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Cuando yo decido frenar, obviamente en el ángulo articular que me interese a mí por mi deporte, cuando decido frenar, hago una gran contracción excéntrica también, pero aquí sucede algo bastante interesante que no pasa en ningún otro tipo de entrenamiento, y es que la fase excéntrica inmediatamente se une a una gran meseta isométrica. En ese momento de la contracción isométrica es donde el elemento elástico se está adaptando. Si nosotros comparamos con el entrenamiento clásico de fuerza, vemos que hay una gran producción de fuerza excéntrica, pero después hay una caída de fuerza, y obviamente el deportista hace una contracción isométrica y después tiene que volver a hacer fuerza para impulsar. O sea que está haciendo un gran trabajo muscular o mecánico. Por eso, este tipo de entrenamiento hipertrofia más o genera mayor adaptación de fuerza en términos musculares. Y miren lo interesante lo que sucede en la fase concéntrica. La fase concéntrica es casi igual a como terminó la fase excéntrica. ¿Qué sucede aquí? Realmente no es como lo estamos viendo sobre la plataforma de fuerza, que yo frené y ya no hice más fuerza. Realmente lo que está sucediendo es que nuestro tejido conectivo cumple esa magnífica función de poder absorber toda la energía que yo metí en esta fase excéntrica, saco la flecha, toda la energía que yo absorbí en esta fase excéntrica, mantener una gran contracción isométrica, y por un efecto de catapulta o un efecto de resorte, el famoso ciclo de estiramiento-acortamiento, se facilita mi fase concéntrica sin gran producción de fuerza a nivel concéntrico y sin una gran activación muscular, como lo vamos a ver ahora. Esto es una gran ventaja que tiene obviamente este tipo de entrenamiento, pero aquí empezamos a ver que realmente lo que sucede no es una sobrecarga excéntrica. Realmente lo que sucede es lo que pasa realmente es una contracción cuasi isométrica precedida de un estiramiento excéntrico, que son todas las investigaciones o la teoría que voy a mostrar en las 3 o 4 diapositivas que siguen. Ahora miremos, esto no voy a hablar mucho de la producción de fuerza, no voy a profundizar mucho en este concepto, pero lo que quiero o lo que les voy a mostrar aquí al final
En términos generales, antes de pasar la diapositiva, si nosotros analizamos la producción de fuerza en la fase de frenado, en un entrenamiento con sobrecarga excéntrica, es alrededor de 2.6 veces el peso corporal o más, obviamente depende con la velocidad que frene, comparado con un ejercicio tradicional. Y eso se mantiene durante toda la fase isométrica. Muy bien. Entonces, nosotros hemos valorado, obviamente me pongo yo como ejemplo acá, pero nosotros hemos valorado varios ejercicios clásicos del entrenamiento de fuerza, sobre todo de entrenamiento llamado excéntrico, para ver qué sucede a nivel neuromuscular midiéndolo con electromiografía, cómo es la activación. Entonces, aquí lo que pongo en este ejemplo son 5 ejercicios que podemos utilizar normalmente en nuestro entrenamiento para trabajar la fuerza de los isquiosurales o entrenamientos de tipo compensatorio o coadyuvantes, dependiendo de la línea que nos paren nosotros, o preventivos, que yo llamaría en este caso un entrenamiento para el tejido conectivo o para la adaptación conectiva del tejido pasivo a través de contracciones isométricas, precedidas de un estiramiento. ¿Qué encontramos nosotros en este tipo de exámenes que hacemos en el laboratorio y que lo hemos hecho con los deportistas? Obviamente que el comportamiento neuromuscular es completamente distinto en la medida que la fase excéntrica es más lenta comparado con un ejercicio como la extensión de cadera, pues no le quito volumen acá, un ejercicio como la extensión de cadera en el cono, que es el que tengo aquí al ladito. De pronto no se ve muy bien la gráfica, pero lo que quiero mostrar aquí en el eje de las X, aquí en el eje de las X, nosotros tenemos la actividad eléctrica medida en microvoltios o en hertz, y aquí tenemos el tiempo de producción de fuerza en cada uno de los ejercicios. Y las zonas de colores, de pronto no se ven muy bien ahí, es la zona blanca significa que el músculo no se alcanza a activar como para generar una producción de fuerza alta. Vemos que la línea que sigue es la línea de fuerza, o sea, hice una activación que ya sale o tiene digamos, una producción de fuerza más elevada, y la zona de arriba, la más alta, es que ya genera potencia. Entonces, podemos comparar como ejercicios como el puente glúteo que hacemos tradicional en nuestro entrenamiento de fuerza, efectivamente nos puede servir para una fase de adaptación, pero tiene demasiado trabajo muscular, y esto lo que va a hacer, obviamente, es generar una buena adaptación de fuerza sobre la cadena posterior, pero tiene muy poco, digamos, estímulo sobre los componentes elásticos, como lo vamos a ver ahora. Cuando hacemos un entrenamiento clásico como el peso muerto, vemos que sí tenemos una gran activación en la fase excéntrica de las fibras. Aquí, perdón, no dije, la barra azul de la parte de abajo y la barra roja significa los músculos que estoy evaluando, en este caso el semitendinoso y el semimembranoso, perdón, el bíceps femoral y el semitendinoso. Y lo que vemos también con estos ejercicios es que en la medida que hay mayor desaceleración o velocidad de desaceleración, el músculo que más se activa es el bíceps femoral, lo que sucede realmente en la velocidad del desplazamiento humano. ¿Por qué hablo de esto? Porque está bastante estudiado ejercicios como el nórdico, que en su momento estuvo de auge, fue el boom del entrenamiento excéntrico para prevenir lesiones de los isquiosurales, pero también hay muchos estudios que han mostrado cómo dos componentes muy importantes. Primero, el pico más fuerte o el pico más alto de fuerza que tiene este ejercicio lo realiza con la rodilla, con la articulación de la rodilla en flexión y no en extensión, mecanismo o acción, perdón, que está generando una adaptación de fuerza con la rodilla en flexión y no en extensión, que es el principal componente desde el punto de vista funcional de cómo se comporta el isquiosural a la máxima velocidad. Y lo otro es que hay una gran producción de fuerza, pero no hay una alta producción de potencia, porque la contracción no es rápida. La contracción es muy fuerte al inicio, tiene un gran desarrollo de fuerza, pero no es una contracción rápida para poder llegar a generar una adaptación como la que estamos buscando.
pero bueno, llegado a esto, entonces voy a mostrarles cómo se comporta realmente el tejido muscular durante una contracción de tipo excéntrico o cuasi isométrica comparado con una contracción de predominio concéntrico o isométrico. Lo que hice acá, para poner este ejemplo fácil y se pudiera entender, hice una valoración sobre el bíceps a través de una contracción isométrica, concéntrica, isométrica, y también una contracción de tipo isométrica precedida de una desaceleración o un estiramiento. Lo interesante de esto, y se los decía ahora al principio a ustedes, aquí está la producción de fuerza en la primera pantalla, y en la segunda pantalla la actividad electromiográfica de mi musculatura en ese momento, cuando estoy haciendo este ejercicio de tipo isométrico y concéntrico. Si nosotros lo comparamos contra el ejercicio de tipo excéntrico o con sobrecarga excéntrica, el comportamiento neuromuscular es completamente distinto, pero la producción de fuerza también es completamente distinta. Y lo interesante de esto, donde ya empezamos a entrar al final de esta explicación, es cómo podría llegar a suceder cosas como esta que pasa acá. ¿Qué sucede? En el entrenamiento con sobrecarga excéntrica hay mayor producción de fuerza con menor actividad electromiográfica, y en el entrenamiento isométrico y concéntrico aislado hay mayor actividad muscular y menor producción de fuerza. Esto nos lleva de nuevo a la introducción que hice al principio, y es como en las acciones de desaceleración, toda la carga o la mayoría de la carga al final de la desaceleración se la lleva el elemento elástico, pero lo que permite en términos de producción de fuerza es generar más fuerza. ¿Y cómo puedo comprobar esto? En este tipo de análisis que hacemos nosotros acá, y que lo hice también con ecografía en las diapositivas pasadas. Lo que podemos ver acá es cómo el músculo, que en este caso, que es el primer video, perdón, saco aquí el marcadorcito, que el músculo en este caso está teniendo menor activación muscular y mayor producción de fuerza. Y aquí pasa todo lo contrario, mayor activación muscular y menor producción de fuerza. Obviamente, lo decíamos al principio, va a haber mayor fuerza generada cuando hay una desaceleración. Lo veíamos en la curva cuando lo puse al principio del eje de las X y las Y, que hay mayor fuerza cuando hay mayor velocidad de desaceleración o mayor fase de frenado. Lo interesante de todo esto, profes, es que si nosotros empezamos, y obviamente esto es uno de los, digamos, de los obsequios que dejo a los participantes, y es la bibliografía. Tenemos alrededor de unos, no sé, unos 50 o 60 artículos que pueden hablar de esto que estamos hablando ahora, y que obviamente pues muestran lo que nosotros podemos valorar en el entrenamiento y valoramos en las valoraciones, perdón la redundancia, es el comportamiento que tiene el músculo cuando yo hago una contracción concéntrica aislada, o cuando yo hago una contracción excéntrica, o cuando hago una contracción isométrica precedida de una acción excéntrica. ¿Qué es lo que realmente sucede? Hay un aumento en la meseta de producción de fuerza, como lo ven acá. Después de una desaceleración excéntrica, aparece una mejoría en la meseta isométrica, que era el ejemplo que les mostraba ahorita en la curva, unas diapositivas atrás. ¿Qué es lo importante de esto, profes? Lo importante de esto, vuelvo y repito, es llevarlo a la práctica y entender lo que realmente sucede, y es cómo funciona el músculo en realidad durante el desplazamiento humano a la máxima velocidad o a alta intensidad, y cómo trabaja nuestro componente elástico o nuestro tejido conectivo, y entender que realmente la fase isométrica o esas pequeñas fracciones isométricas reactivas cortas van a ser las encargadas de estabilizar el movimiento o generar la estabilidad articular,
a través de una contracción isométrica para que haya una buena utilización de nuestro tejido conectivo. Entonces, si volvemos a la primera gráfica con la que nosotros iniciamos esta presentación y ponemos este ejemplo del deportista desplazándose, cuando el músculo, en este caso lo pongo pues con la imagen acá, llega a la máxima capacidad que puede llegar a generar a través del acortamiento de sus proteínas contráctiles, actina y miosina. Cuando llega a su máxima capacidad de contracción, empieza a hacer uso de los elementos elásticos obviamente, primero a través de la titina como elemento elástico dentro del sarcómero, y posteriormente empieza a utilizar los otros elementos elásticos en serie y en paralelo para poder absorber la desaceleración durante el impacto contra el piso, en este caso con este ejemplo, y retornar en esa fase excéntrica o de estiramiento, retornar la energía de nuevo al músculo para que haya un impulso del cuerpo y continúe el ciclo de carrera este personaje que estamos viendo acá. Esto obviamente es conocido como una eficiencia en el ciclo de estiramiento-acortamiento, pero que antes no lo conocíamos o no lo entendíamos bien cuando no sabíamos que realmente esa contracción isométrica reactiva o esa capacidad de poder generar rigidez a nivel muscular iba a permitir que todo ese ciclo elástico funcionara mejor y el deportista mantuviera, lo podemos llamar un reciclaje de energía elástica que va a ser alrededor del 85 o el 90% en la medida que el deportista se desplaza a mayor velocidad. Un aspecto sumamente importante cuando nosotros hablamos de reducir o hacer entrenamientos o prescribir entrenamientos para disminuir el riesgo de lesiones musculares y también para mejorar la eficiencia del desplazamiento. Ahorita vamos a hacer un par de ejercicios acá en la parte práctica. Dentro de todo lo que hemos estudiado, de lo que hemos hablado, obviamente hay mucho sustento bibliográfico que pienso pues quedarme, simplemente lo estoy poniendo y no me voy a poner a leer todo lo que dice la bibliografía, pero aspectos bastante importantes e interesantes es cómo podemos meternos hoy a las revistas más importantes de entrenamiento de fuerza del mundo y obviamente vamos a empezar a ver que ya se habla de las bases científicas del entrenamiento cuasi isométrico excéntrico y no se habla solamente del entrenamiento isométrico solo o el entrenamiento excéntrico solo, sino del cuasi isométrico o, como lo vamos a ver ahora en las otras diapositivas, el isométrico post-estiramiento. El isométrico post-estiramiento o el isométrico post-excéntrico, que es realmente lo que sucede en el movimiento. Adaptaciones bastante importantes. Pues como nosotros lo vemos aquí en este estudio o en esta investigación, el tendón nos mejora el stiffness, o sea, la rigidez, pero lo que vemos aquí es que se da aproximadamente a los 2 meses de haber empezado entrenamientos de alta intensidad, cuasi isométricos o excéntricos. ¿Qué pasa con esto? Pues si nosotros lo trasladamos al rendimiento deportivo o al entrenamiento deportivo y nosotros en las primeras semanas de entrenamiento empezamos con trabajo de tipo pliométrico o empezamos con trabajo de alta velocidad o empezamos con entrenamientos de alta intensidad en términos de desaceleración, lo que nosotros estamos generando o acumulando es una fatiga muscular porque el deportista no tiene aún la capacidad de generar amortiguación o no tiene ese tejido elástico, la capacidad de absorber la energía porque no se ha adaptado aún, porque necesita más tiempo. Recuerden, vuelvo y lo digo ahora, el elemento elástico necesita mecanotransducción para adaptarse, el músculo necesita simplemente estímulo neuromuscular. Con entrenamiento de fuerza, en una sesión te puede mejorar la fuerza del deportista, pero no se te va a adaptar el tendón hasta que haya tiempo de acumulación de carga mecánica, que obviamente se va a mejorar más rápido, y lo vamos a ver ahora a través del entrenamiento isométrico y después el entrenamiento excéntrico. Ventajas de este tipo de entrenamiento excéntrico cuasi isométrico, obviamente aquí
empiezo a hablar de cada una de ellas, haciendo la traducción en términos de rendimiento deportivo y en términos de rehabilitación y prevención de lesiones. Lo primero, hay un aumento de la producción de fuerza, perdón, en ángulos articulares específicos. Esto es lo más importante que vamos a hacer ahora en la práctica. Si yo no tengo, perdón que me salió aquí, la pantalla está rayando sola. Segundo. Si yo no tengo adaptación en ángulos articulares específicos, profes, el entrenamiento de la fuerza no va a tener el mismo tipo de impacto en la mejora del movimiento. ¿A qué voy con eso? Entrenamientos sobre el plano vertical, entrenamientos sobre el plano horizontal solamente me van a permitir mejorar en ese plano del movimiento por la posición del sistema vestibular, por la posición articular, o sea, los mecanismos propioceptivos, por la fuerza de transmitir la fuerza, perdón la redundancia, por la forma de transmitir la fuerza contra el piso. Entonces, aspecto siempre importante a tener en cuenta en nuestro entrenamiento, la especificidad de la producción de fuerza, la especificidad de la activación muscular. Es en ese ejercicio específico que yo quiero mejorar, quizá el aductor es excéntrico, es estabilizador o está haciendo aducción. Todos esos aspectos lo tenemos que tener en cuenta para poder programar un entrenamiento de fuerza con objetivo, que es el tema de hoy, de mejorar la capacidad de frenado con mayor especificidad. Tremendamente interesante esta segunda adaptación. Bajo nivel de dolor muscular tardío o de DOMS. Aquí se rompe un poquito el mito del entrenamiento excéntrico. Obviamente, si yo hago un peso muerto, si yo hago un hip thrust, si yo hago cualquier tipo de entrenamiento donde la fase excéntrica sea lenta y con carga, voy a tener dolor muscular tardío más alto comparado con un entrenamiento isométrico reactivo o con un entrenamiento excéntrico cuasi isométrico, que es el entrenamiento con los dispositivos isoinerciales. ¿Por qué? Porque la fase muscular realmente donde hay alta activación es muy corta. Entonces, hay menos daño muscular comparado con el entrenamiento concéntrico tradicional y con el entrenamiento excéntrico, donde yo desplazo lento la carga. Tercer aspecto importante, aumenta el ratio de producción de fuerza en momentos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hago el freno con cambio de dirección en ese momento específico, con la actividad muscular que yo necesito, en la posición que yo necesito el cuerpo y en el momento de frenado para cambiar de dirección, voy a aumentar el ratio de producción de fuerza, o llamémoslo la fuerza explosiva, en este caso, para frenar el movimiento. Cuarto punto, bastante interesante y lo vamos a ver ahora con las regulaciones de la carga en los dispositivos isoinerciales. Incrementa la complianza del tendón, o sea, la capacidad de deformarse el tendón y almacenar energía para que transmita mejor la fuerza. Un tendón con buena complianza, que no siempre depende del movimiento. Cuando yo voy a la máxima velocidad necesito un tendón rígido, pero cuando yo hago un freno con cambio de dirección, necesito más un tendón que me almacene energía para poder desacelerar mejor y cambiar de dirección. Es completamente distinto el comportamiento del tendón en el freno con cambio de dirección que en el sprint. La curva o el cambio en la curva de longitud-fuerza es algo que ya está estudiado hace muchísimo tiempo, algo muy sencillo de explicar. Si mi bíceps generaba mejor fuerza a 90 grados, ahora tiene mayor producción de fuerza en ángulos articulares más abiertos. Eso ya está estudiado hace muchísimo tiempo y obviamente es beneficioso para cualquier grupo muscular, obviamente en deportes donde necesitemos velocidad de ejecución. Cambios en la morfología muscular y genera mayores niveles de producción de fuerza de forma segura porque hay menos, vuelvo y lo repito, después de una buena adaptación, hay menos fatiga muscular, hay menos demanda metabólica y hay mejor adaptación. Para prevenir lesiones y para rehabilitar lesiones, seguro en las primeras etapas de la recuperación, antes nos hablaban entrenamiento excéntrico, no lo podemos tocar
porque el músculo se está recuperando, porque hasta ahora hay proliferación de fibroblastos, porque está en la cicatrización. Después de cierto tiempo empezar a hacer contracciones excéntricas. Hoy en día se utiliza más rápido el tipo de entrenamiento excéntrico o isométrico o combinado excéntrico isométrico para remoldear mejor el tejido o la cicatriz que se genera posterior a la lesión. Obviamente, ya lo decía ahora, hay, perdón, hay menos nivel de dolor muscular tardío, hay producción de fuerza altamente, o hay mejor producción de fuerza, vuelvo y repito, algo parecido a lo que hablábamos ahora, en ángulos articulares más abiertos. Hay un efecto analgésico. Esto es otra línea que no la hablo hoy aquí, obviamente porque estamos hablando de la desaceleración, pero es como también el entrenamiento con sobrecarga excéntrica, no el excéntrico, vuelvo y aclaro, con sobrecarga excéntrica se está utilizando como proceso de recuperación postcompetencia. ¿Por qué? Porque sencillamente estira el tejido conectivo que se lastimó o se utilizó muchísimo en la competencia y vuelve a ganar la capacidad de extensibilidad, vuelve a recuperar, vuelven a deslizarse las capas y el deportista recupera mejor la movilidad y la funcionalidad, diferente que a lo que hacíamos anteriormente, que el deportista competía y simplemente de pronto al otro día o 2 días después veníamos a hacer un trabajo de recuperación o de trote suave, de masaje, de estiramiento, y la percepción del DONS o la fatiga muscular se sostenía más tiempo. Hoy en día están utilizando los dispositivos de sobrecarga excéntrica hasta en el día +1 después de la competencia para recuperarse más rápido de la que pasó. Algo que antes decía o se escuchaba, en tipo de entrenamiento excéntrico o los dispositivos isoinerciales no se pueden llegar a utilizar. Hoy ya lo sabemos que sí se puede, y sobre todo porque conocemos la diferencia entre el entrenamiento excéntrico y el entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Completamente distinto. Obviamente, si yo hago un entrenamiento en un dispositivo inercial y hago 15 o 20 repeticiones, pues voy a fatigar al deportista, pero si yo sé hacer un entrenamiento de recuperación con dispositivos isoinerciales, podría facilitar la recuperación. Permite soportar más carga mecánica, obviamente, durante el proceso de rehabilitación. Supremamente importante volver a recuperar ese mecanismo de soportar carga. Y nos pasa mucho, o nos pasaba, cuando recuperábamos o hacíamos la readaptación de un ligamento cruzado anterior y el deportista volvía al campo y regresaba en 2 o 3 semanas con un problema tendinoso en la rodilla o con lesiones musculares, porque nosotros durante los 7 u 8 meses nos enfocábamos en entrenar el músculo, y no le dábamos la importancia necesaria a las contracciones isométricas excéntricas para recuperar el mecanismo de protección de esa rodilla que iba a volver a entrar al campo después de una lesión. Hoy por hoy se utiliza mucho la contracción excéntrica, la contracción isométrica reactiva, para que el deportista en esas fases tempranas donde tiene que apoyar rápido para empezar a recuperar la carrera, tenga una mejor protección articular. Aumenta el stiffness del tendón, aspecto supremamente importante, lo decía ahora, el stiffness del tendón, y vemos la palabrita de abajo, la sección transversal del tendón, o sea, la hipertrofia. El tendón también se hipertrofia, no significa que hay un daño o que esto es patológico. Un aumento en las fibras de colágeno va a permitir que tengamos un tendón con mejor capacidad, que tengamos un tendón que permita almacenar mejor energía con el elemento de compliance o el elemento elástico, pero que también va a ser más rígido cuando necesito ciclos de estiramiento reactivos como las acciones de sprint. Entonces, una adaptación que genera este tipo de entrenamiento es mejorar el stiffness, pero también hipertrofiar el tendón. Bueno, entonces, ¿cómo sucede esto con un dispositivo inercial? ¿O cómo podemos utilizar esto con un dispositivo inercial? Obviamente va a depender de la velocidad con la que yo frene el volante. Si yo tengo poca carga sobre el volante, independientemente del equipo inercial, vuelvo y repito, aquí en este caso obviamente hablo de los equipos Wheeler, pero independientemente del equipo inercial, obviamente el momento de inercia que genera el equipo es importante, pero independientemente de esto, cuando yo tengo poca carga sobre el volante,
yo voy a generar mayor stiffness. ¿Por qué? Porque el freno con cambio de dirección va a ser más rápido, o sea que hago un ciclo de estiramiento-acortamiento más reactivo y el tendón empieza a ganar adaptaciones de rigidez tendinosa. Pero en la medida que yo aumento, en la medida que yo aumento la carga sobre el volante, yo voy a mejorar el stiffness muscular, que es distinto al stiffness tendinoso. Yo voy a mejorar la rigidez muscular a través de las contracciones isométricas. Voy a generar que el músculo pueda ponerse rígido para que el tendón genere complianza. Entonces, cuando yo quiero mejorar la complianza tendinosa, la carga excéntrica va a ser mayor, el stiffness muscular, la carga excéntrica va a ser mayor, pero cuando yo quiero mejorar el stiffness tendinoso, la carga excéntrica también es alta, pero es muy rápido el ciclo de estiramiento-acortamiento. Igual como sucede con la pliometría y como sucede con el entrenamiento de fuerza. La pliometría nos va a mejorar más la rigidez del stiffness tendinoso y el entrenamiento de fuerza nos va a mejorar más la complianza tendinosa y el stiffness muscular. Aquí ponemos un ejemplo de lo que acabo de decir, cómo utilizar, por ejemplo, acá es mucho más rápido la velocidad de ejecución con este beisbolista. Obviamente estoy haciendo un trabajo sobre el plano transversal, generando stiffness a nivel tendinoso en la zona media o en el core. Y aquí es un trabajo completamente distinto, donde estoy buscando más que haya una complianza tendinosa al aumentar la carga en el volante. Como pueden ver, la velocidad de frenado obviamente es más lenta, hay mayor carga al momento de frenar el volante. Esta es una de las diferencias que tengo que tener siempre en cuenta cuando estoy utilizando el volante. ¿Qué quiero mejorar? ¿Quiero mejorar el stiffness o quiero mejorar la complianza a nivel tendinoso? ¿O quiero mejorar la rigidez muscular y vuelvo y repito, y la complianza tendinosa? De ahí depende la regulación de la carga. Por último, hablando de progresiones, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿cómo podría yo hacer una progresión de este tipo de entrenamiento? Obviamente, cuando nosotros empezamos a hablar de cómo voy a llegar a utilizar los dispositivos isoinerciales o cuasi isométricos o sobrecarga excéntrica, perdón, o cuasi isométrica, pues yo debo iniciar con generar una buena adaptación de base a nivel muscular y a nivel tendinoso. Y eso lo voy a generar a través de los ejercicios isométricos multiarticulares. Voy a hacer contracciones isométricas exigentes en diferentes ángulos articulares y en diferentes posiciones del cuerpo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Isométricos multiarticulares con una cadena dinámica, algo muy sencillo. Por ejemplo, yo tiro de un elástico y hago un remo o hago una tracción y yo estoy en isometría completa en el core y yo tengo una de las cadenas dinámicas que es el brazo de tracción, que es el que está generando la desaceleración en el core cuando yo estoy estirando el codo. Lo mismo sucede si yo estoy haciendo una plantiflexión, por ejemplo, en la yo-yo inercial, donde yo centro la carga en la plantiflexión del tobillo, pero a nivel de rodilla y cadera me mantengo isométrico. A esto me refiero con una isometría multiarticular con una cadena dinámica. El isométrico con frenado o el isométrico reactivo, hoy en día muy famoso por los drills de Frank Bosch, son todos esos ejercicios donde yo acelero rápido y llego a un frenado brusco. Ese tipo de entrenamiento es conocido como isométrico de frenado o isométrico de captación, que también se utiliza muchísimo para prevenir el riesgo de lesiones en isquiosurales. Ahora vamos a hacer un ejemplo de ellos. El isométrico reactivo ya tiene que ver más acercándonos, ya se acerca más a el entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Vamos a ver ahora, simplemente son rebotes donde yo trato de mantener la estabilidad articular o trato de que no se genere movimiento articular mientras yo hago contracciones isométricas con rebote. Vamos a ver unos ejemplos ahora. Y ahí aparece el entrenamiento con sobrecarga excéntrica o el entrenamiento cuasi isométrico. Como ustedes lo ven en esta gráfica o en esta pirámide de progresión, está en un quinto lugar. Eso no significa que yo no pueda utilizar un volante isoinercial desde el primer día, pero obviamente tengo que tener en cuenta que debe tener una adaptación el personaje que lo está utilizando, porque va a haber un frenado brusco
y si el músculo no está preparado para esa contracción isométrica fuerte en el frenado, pues yo voy a generar daño muscular que el deportista va a sentir, va a tener la sensación de fatiga muscular y también la sensación de dolor posterior a esto. Por eso, importante las adaptaciones de tipo isométrico antes de hacer esfuerzos de alta intensidad con los dispositivos inerciales. Y obviamente, pues el último y más importante de los entrenamientos de tipo reactivo o ciclo de estiramiento-acortamiento van a ser los movimientos pliométricos. Cuando nosotros hablamos de movimiento pliométrico, no nos referimos solo a la saltabilidad o a pasar vallas. También hacemos entrenamiento tipo pliométrico sobre el eje transversal. Por ejemplo, cuando yo desacelero un balón en rotación y trato de lanzarlo lo más rápido posible, estoy haciendo un ciclo de estiramiento-acortamiento rápido sobre el plano transversal para mejorar la eficiencia en los movimientos de rotación. Entonces, algo que tenemos que pensar también es la pliometría o el tipo de contracción pliométrica no es solo entrenamiento con rebote. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de unos 15 minutos. Obviamente, me centraré en explicar el concepto general, pero nos llevaríamos toda la noche explicando diferentes ejercicios. Pero antes de pasar allí, quiero responder dos preguntas que tengo aquí en la sala. Me pregunta, ¿qué programa de electromiografía es? Ah, bueno, estoy trabajando con Endurance. Me pregunta la profe Nahuel Zambra. Sí, señora. Me pregunta por el componente elástico dentro del sarcómero. El componente elástico, aunque los músculos o la actina y la miosina tienen cierto grado de elasticidad, obviamente no están adaptados para eso, sino para generar contracción y sostener la contracción para que los elementos elásticos dentro del sarcómero, en este caso la titina, sea la encargada o el elemento encargado de almacenar y retornar energía mientras el componente contráctil está estable. Le contesto esto a la profe. ¿Tenemos alguna pregunta en este momento antes de pasar a la práctica? No sé si hay alguna pregunta de lo teórico para que pasemos a hacer una pequeña explicación de cómo podríamos hacer una progresión. Profe Wider, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Sí, señor. Todo bien. ¿Y usted cómo va? Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo van las cosas? Yo le tenía una pregunta. Sí, señor. No, excelente, excelente. Ahí haciéndole, a ver si sacamos el artículo para que lo pueda leer también. Ya lo estoy leyendo. Perfecto. Profe, si me escucha bien ahí, lo primero que quería comentarle es frente a las adaptaciones del tendón. Sí. Ahí hay algunos autores como que nombró Darío Capa, que es que Ishikawa y Kubo, parecen Sí. que unos que están sacando unos artículos muy interesantes frente a las adaptaciones y digamos que en algunos movimientos que uno realiza en la máquina yo-yo tiende a generar cadenas cinéticas cerradas, ¿no? Y no sé si de pronto, frente a la comparación que se le hace con los de cadena cinética abierta, pueda modificar, digamos, las adaptaciones tendinosas frente a las acciones elástico-explosivas, entre ellos el salto, Sí. los sprint y demás. De pronto va a haber alguna modificación, el de pronto generar tanto cadena cinética cerrada desde el aspecto crónico, o sea, desde la adaptación crónica a nivel del tendón, en el deportista, lógicamente, o sea, un deportista pues ya que tenga 2, 3, 4 años pues de trabajo previo, ¿no? Sí, esa es una muy buena pregunta, Citar. Claro, el trabajo sobre la yo-yo inercial, al igual que el trabajo con el cono o cualquier dispositivo o máquina que nosotros tengamos, son entrenamientos de tipo complementario al entrenamiento, llamémoslo más funcional o entrenamiento real. El entrenamiento o la adaptación que nosotros logremos o busquemos sobre la yo-yo, hablando de un ejercicio de cadena cinemática cerrada, lo que va a hacer es prepararnos
o adaptar al deportista para que tenga digamos, un mejor desempeño en las acciones explosivas de alta intensidad como el sprint. Por eso ahorita cuando lo pongo en esa pirámide, obviamente lo pongo por debajo de la pliometría o de la saltabilidad, que es distinto obviamente, porque por encima de la saltabilidad o la pliometría no hay otro ejercicio que genere primero el nivel de potencia en tiempos de contacto muy corto, y eso se da por la preactivación que hay en la fase de vuelo. Al ser un ejercicio de cadena cinemática abierta, hay preactivación y al impactar contra el piso sabemos que ya hay tensión de los elementos elásticos. Eso genera una adaptación única, lo mismo que el sprint o cualquier ejercicio real. Solo que el entrenamiento con sobrecarga excéntrica o el isométrico lo que va a permitir es adaptar mejor la estructura para soportar esos impactos de alta intensidad. O sea, preparar el organismo del deportista para la competencia, pero también para ese tipo de entrenamiento como el pliométrico, que indudablemente es el mejor para el desarrollo de la fuerza reactiva, pero también sabemos que si no hay una adaptación de base, los problemas musculares y los problemas tendinosos se van a presentar. Listo, profe, muchas gracias. No sé si de pronto tenga espacio de una última apreciación. Sí, claro, claro. También estábamos analizando, por ejemplo, en el curso de Darío, él colocaba pues que a largo plazo, pues, si comparamos pues la hipertrofia con el entrenamiento, digamos, adaptado al deportista, pues Sí. iban a acomodar los sarcómeros, digámoslo así, para que me entiendas así de pronto rápido, digamos que va a engrosar mucho más el músculo, entonces al tendón le va a ser mucho más difícil, esos fascículos le van a ser mucho más difícil para que el tendón genere esa fuerza que necesita, y lo que necesita uno es como que la hipertrofia, entre comillas, sea como un poco más alargada, exactamente. Mi pregunta va en función de pronto a esos volúmenes, a ese trabajo crónico que de pronto no vayamos a llegar con el deportista a generar de pronto hipertrofia que haga que crezca mucho esa área cronoseccional a nivel del músculo una temporada y que de pronto nos afecte pues a largo plazo esa fuerza que queremos que se mantenga en la temporada, porque pues uno sabe que lo que gana es muy poco, sino que se mantenga. De pronto eso puede pasar dentro del entrenamiento inercial o digamos que, ajá, o de pronto no pasará. También es muy buena la pregunta y va a depender obviamente de la carga mecánica. No es lo mismo y el tiempo bajo tensión. Obviamente si yo me meto en un dispositivo isoinercial y yo hago 15, 20, 25 repeticiones, el estrés mecánico sobre la fibra muscular me va a generar mayor daño muscular, y obviamente en la fase excéntrica sabemos, aunque hoy por hoy hay una controversia con eso, cuál genera más daño o no, pero sabemos que el tipo de entrenamiento, el tipo digamos, de entrenamiento excéntrico, la contracción excéntrica, tiene mayor señalización en términos de activación de los mecanismos de hipertrofia. Entonces, obvio, si yo voy a poner estímulos con sobrecarga excéntrica, van a ser 6 repeticiones bien intensas, 2 de impulso al volante, 6 frenados intensos, y el volumen en términos de serie van a estar entre 3, 4. Entonces son estímulos muy cortos y puntuales, y con una frecuencia de 2 veces a la semana, si mucho, para el mismo movimiento. Ese tipo de estímulo va a estar más direccionado a desarrollar o a generar adaptaciones estructurales en los elementos elásticos, y no tanto en términos de ganancia de masa muscular en el músculo, sino de rigidez muscular en la contracción isométrica. Perfecto, profe. Y profe, ¿lo coloca al principio o al final de la sesión? Lo puedo, obviamente, Los, dependiendo de la dirección del entrenamiento del día. Si yo tengo mi dirección es completamente contraria a la fuerza, yo puedo poner unos estímulos al final sin problema. Pero si la dirección del entrenamiento es de fuerza, sobre todo de desaceleración, va al principio de la sesión. profe, como siempre, muchas gracias. No, Muchas Sergio. gracias. A usted con mucho gusto. Un abrazo. Igualmente. No sé si hay otras preguntas acá. Vamos a ver. Dice, ¿han realizado saltos o se pueden realizar saltos en la plataforma isoinercial queriendo potenciar el trabajo pliométrico, o el tiempo de contacto resulta demasiado elevado? Sí, demasiado, me pregunta Víctor. Primero, es demasiado elevado. Segundo, es peligroso.
porque puede aterrizar mal, porque puede levantar la máquina si la máquina no está anclada al piso. Para generar despegue, prefiero hacer saltos, prefiero hacer pliometría y no poner en riesgo al deportista. Lo podría hacer, pero no, sería algo como saltar con una barra, sabiendo que genero más potencia si salto sin la barra. Entonces sería algo similar. ¿Cuáles podrían ser los criterios para avanzar la prescripción en la carga? Muy buena pregunta. Ya tengo que avanzar en las evaluaciones neuromusculares. Sobre todo, yo puedo hacer evaluaciones isométricas si quiero evaluar un ángulo articular y también puedo hacer evaluaciones sobre plataformas. Esto que te estoy respondiendo aquí, Viviana, que es la que me hace esa pregunta, varía muchísimo porque evaluar el rendimiento neuromuscular en un salto vertical, digamos que nos estima cómo está el deportista en ese momento, pero obviamente los movimientos específicos son completamente distintos, pero me puede dar una estimación. Y en los dispositivos isoinerciales lo puedo evaluar a través del software, porque el software me muestra con una carga específica cuánta fuerza o potencia estaba generando el deportista hoy, por ejemplo, y cuánta me va a generar en 2 o 3 días. Obviamente solo me está mostrando un valor de fuerza o de potencia, pero si yo entiendo los mecanismos de adaptación como los que te hablé anteriormente, yo sé que está frenando más fuerte y al frenar más fuerte me está generando mayor adaptación en los tejidos pasivos. Me pregunta el profe Julián. Profe, excelente, gracias. Gracias a usted, profe. Dice, cuando hay una alteración de la transferencia de fuerza por una tendinosis, ¿qué beneficios traería este tipo de entrenamiento con transferencia de la fuerza? Profe, muy buena pregunta. Obviamente hay muchísima evidencia científica de cómo el trabajo isométrico, inicialmente el isométrico, que solo tira del tendón, pero no hace ciclo de estiramiento-acortamiento, va a remoldear mejor esas fibras, va a cambiar esa... ¿cómo te explico yo a ti cuando hay una... Si tú coges, ese nos ha pasado a todos, es un ejemplo, guarde los audífonos en el bolso. Guarde los audífonos en el bolso y déjelos quietos y cuando usted los saca está completamente envuelto y usted no sabe qué pasó. Ese tipo de comportamiento es el que pasa cuando hay un problema tendinoso. Con la contracción isométrica por la tracción mecánica, lo que yo empiezo a generar es estiramiento de la fibra para remoldear. Como es un entrenamiento analgésico, no hay contramovimiento, va a empezar a mejorar el deportista y posterior lo puedo pasar al entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Quería consultarte una semana corta de competencia en el fútbol, ¿en qué momento sería idóneo realizar el trabajo inerciales? Profe, eso depende obviamente de si yo he ido generando adaptaciones. Si me preguntan que hoy voy a empezar entrenamiento inercial, estoy en temporada, yo te digo, inicia primero con contracciones isométricas, adapta al deportista y lo vas metiendo a la tercera, obviamente depende de la adaptación, del tipo de deportista que estemos hablando o el entrenamiento que traiga el equipo. Pero si yo desde pretemporada o desde inicio de temporada, no pretemporada, sino desde inicio de temporada, voy adaptando con entrenamiento isométrico y con trabajos de fuerza, no hay ningún problema que yo pueda utilizar los equipos isoinerciales en el día -3, en el día -4 de un microciclo corto. Incluso en el día de recuperación, solo que no quiero meterme mucho en ese tema porque es de cuidado, tampoco es ir a hacer sobrecarga excéntrica el otro día la competencia con todos. Bueno, no hay más preguntas acá en este momento, entonces voy a poner la tableta allí para proyectar acá una progresión básica de entrenamiento isométrico reactivo y cómo llegar a los equipos isoinerciales con una persona de base que está iniciando. Denme por favor un minutico, yo hago cambio de pantalla. Dice, profe, ¿se podría incluir en la fase de afinamiento precompetitivo? Si me estás hablando de pronto de deporte de tiempo y marca, como el concepto que le das, profe, depende sobre todo, vuelvo y repito, de la adaptación que traiga el deportista. Tú lo puedes poner en cualquier temporada. Yo tengo deportistas que entrenan conmigo y llevan entrenando 1 año y medio, 2 años y hacemos sobrecarga excéntrica 2 veces por semana
sin ningún problema y obviamente con muy buenos resultados en términos de reducción de lesiones. Pero si yo meto una carga brusca, puedo también afectar la adaptación del deportista. Entonces, eso siempre va a depender de cómo está o cómo he adaptado yo al jugador o al deportista en este caso que tú me estés hablando. Bueno. ¿Me escuchan allí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Yo pongo eso allí. Bueno, entonces estamos aquí en el laboratorio. Voy a mover esto allí. Entonces nosotros vamos a hacer una progresión básica, llamémoslo bien básica. Vuelvo y repito, nos llevaría mucho tiempo llegar a ejercicios de mayor complejidad, pero quiero dejar la idea clara de cómo podríamos nosotros generar una adaptación con el deportista para llevarlo a que no tenga, siempre digo, para que no se vaya para que se adapte mejor a las cargas del entrenamiento con sobrecarga excéntrica o cuasi isométrica. Entonces, básicamente cuando nosotros iniciamos cualquier tipo de entrenamiento, obviamente esto no es nuevo para nadie, pero nosotros nos vamos a centrar primero en las zonas de estabilidad del cuerpo que va a ser el core. Recordemos que el core tiene varias funciones, una de ellas, la más importante, es la estabilidad, pero también es la zona encargada de transmitir fuerza de las piernas a los brazos y obviamente de desacelerar el movimiento o ser estable en la desaceleración como en la aceleración. Entonces vamos a empezar con trabajo de tipo isométrico sobre el core a través de, lo podemos tener a través de cualquier sistema de tracción, como puede ser una banda elástica. En este caso voy a utilizar un aparatico que tengo aquí en mi rack, donde voy a generar tracción de él. Entonces, como voy a trabajar el core, voy a aislarlo de las piernas y lo voy a hacer sobre rodilla. O lo hago en posición estable en el piso para aislar el trabajo de las piernas. Voy a trabajar los tres planos de movimiento: el plano anterior, el plano posterior y el plano transversal a través de tres ejercicios clásicos: la tracción isométrica, el empuje isométrico y la antirrotación isométrica. Entonces estoy aquí de frente, tomo cualquier resistencia y lo que hago es, eso sí, recomiendo que la carga sea alta para que haya exigencia en la tensión de esta carga. Si yo tengo una bandita elástica, pues la resistencia en isometría va a ser muy baja. Y recordemos que lo que quiero en este momento es que haya una gran activación isométrica, en este caso sobre el core, en los tres planos del movimiento. Entonces, aquí yo tengo 25 libras, tengo 25 kilos de tracción en esta polea elástica que tengo acá. Entonces, simplemente tracciono y mantengo la posición sobre 10 segundos. Estoy completamente estático en este momento y lo único que estoy generando es una carga isométrica sobre la cadena posterior del core. Recupero y voy por el otro lado. Entonces, tengo la posición, 10 segundos y recupero. Cadena anterior. Cadena posterior, obviamente, con el mismo principio, me ayudo con el otro brazo porque la carga es pesada, me ayudo con el otro brazo, me empujo y sostengo en la posición isométrica.
Aquí la carga está sobre el plano anterior y voy a sostener 10 segundos, cambio y voy por el otro lado. Empujo y sostengo. 10 segundos. ¿Por qué trabajo de forma unilateral? Porque a pesar de que estoy exigiendo la carga, en cuanto al ejercicio, a pesar de que estoy exigiendo el plano anterior y el plano posterior, siempre nos movemos con cargas transversales. Siempre. Si yo me estoy moviendo hacia el frente, mis manos tienden a generarme una inestabilidad transversal a pesar de que yo voy hacia adelante. Y cuando estoy haciendo frenos, con cambio de dirección, siempre estoy estable, pero estoy generando inestabilidades sobre el plano transversal. Entonces, por eso no voy a hacer tracción con los dos brazos, ni empuje con los dos brazos, sino que hago tracción con un brazo para que, a pesar de que hay sobrecarga en la cadena posterior, hay mecanismo de rotación y yo mantengo estable. Lo mismo en el empuje. Y obviamente, en el tercer plano, sí que va a ser exigente la carga antirrotación. Cojo la banda, importante que la pierna que está hacia la banda sea la que está adelante, porque es el primer principio de la funcionalidad del cambio de dirección. No lo voy a hacer con la pierna acá, porque no tendría sentido, porque la carga viene de allá. Tomo acá, tengo isometría y sostengo al frente. 10 segundos derecha, 10 segundos izquierda. Perfecto. Repito este ejercicio 3 o 4 veces. No tiene ningún tipo de riesgo porque es un ejercicio donde tengo velocidad controlada, velocidad cero, tengo la carga controlada, estoy sobre las rodillas. Al estar sobre rodillas, bloqueo mi columna lumbar y solo puedo tener rotación sobre mi columna torácica, que es la zona que tiene más movilidad, y tengo protegida mi zona lumbar. Primer aspecto. ¿Qué progresión hago de este ejercicio? La progresión que voy a hacer es tracción en un tiempo y extensión en 5 tiempos. O sea, tracción en 1, 2, 3, 4, 5. Empujo en 1, 2, 3, 4, 5. Roto, empujo en 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la segunda progresión que voy a hacer. Empiezo a meterle componente excéntrico cuando ya hay primero un estímulo de isometría. ¿Cuándo lo voy a hacer? Dependiendo del deportista, obviamente, pero lo puedo poner en la segunda semana, cuando ya tuve 2 estímulos en la primera semana. Entonces, voy a la tracción. Mismo ejercicio, los 3 planos. Estoy sobre rodilla, tracciono en 1 segundo y desacelero en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por derecha, 5 por izquierda. Plano frontal, exactamente igual. Empujo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como ven, la carga que empujo, obviamente es una carga que no soy capaz de llevar en concéntrico, por eso me ayudo con la otra mano y la soporto en excéntrico. Carga rotacional, lo mismo. Estabilizo, empujo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Tercera progresión básica. Ahora hago el ejercicio de pie y empiezo a meterle un componente un poco más funcional. Voy a hacer desaceleraciones frontales, empujes y rotaciones. No he llegado a las cargas todavía con dispositivos inerciales.
Entonces, voy a la tracción, entonces ya estoy acá y voy a hacer tracción con rotación y desacelero controlado. Y desacelero controlado. Como pueden ver, ya puedo traccionar más fuerte, obviamente porque estoy empujando con todo el cuerpo. Exactamente lo mismo va a ser al frente. Ya puedo empujar más fuerte y desacelero. Y en rotación hago exactamente lo mismo. Estoy acá, voy al frente y desacelero. Y desacelero. 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 Toda la progresión que he hecho hasta ahora es una progresión donde me he basado solo para el core. Ahorita voy a hablar un poco de las piernas. Solo he trabajado con cargas isométricas y con cargas excéntricas controladas. Una vez tenga la adaptación con el deportista, paso al dispositivo inercial. En este caso, voy a utilizar el rack, podría utilizar el cono también, pero lo utilizo acá para que ustedes lo vean más fácil. Entonces, hago exactamente la misma progresión, obviamente ya el control excéntrico es mayor, lo podría hacer de rodilla. ¿Dónde va a estar la carga en este momento? La carga aquí va a estar en el momento de frenado. ¿Dónde estaba la carga acá? La carga acá estaba en el inicio y la carga excéntrica era lenta. Ahora, la carga concéntrica es rápida, pero el frenado es fuerte. Para que entendamos el concepto que yo estaba explicando ahora. Yo estoy acá. Perfecto. Voy a la cadena anterior. Lo mismo. Empujo y controlo. Cadena rotacional, lo mismo, y controlo. Como pueden ver, obviamente aquí la sobrecarga está al momento del frenado. Pero yo ya tengo una adaptación isométrica de base. Si el primer día me da por poner ejercicios de desaceleración a la máxima intensidad, obviamente el deportista le va a costar muchísimo frenar y ser estable porque no tengo ni rigidez muscular ni complianza tendinosa. Entonces es sumamente importante adaptar al deportista para después pasar a la sobrecarga excéntrica. Ahora, vamos a mostrar cómo poder hacer una adaptación para los isquiosurales. En los isquiosurales y en el cuádriceps sucede exactamente lo mismo. En el isquiosural, yo estaba mirando la otra pantalla. En los isquiosurales sucede exactamente lo mismo. Yo voy a partir de un entrenamiento isométrico, después paso a un entrenamiento isométrico reactivo y después voy a pasar a cargas de sobrecarga excéntrica. Entonces, básico, entrenamiento de tipo isométrico para los isquiosurales, obviamente no sobra decir que el isquiosural cumple una función importantísimo. Voy a entrenar el isquiosural para la carrera, no lo voy a entrenar para flexionar la rodilla. Entonces,
¿Qué hace el isquiosural en la carrera? Lo decíamos ahora, ciclo de carrera circular, y en el contacto frena la velocidad angular del ciclo de carrera, frena la tibia y hace una contracción de tipo isométrica para absorber el impacto y trasladar el cuerpo hacia adelante en el ciclo de carrera. Entonces lo voy a entrenar isométrico también. Perdón. De base, primero la voy a entrenar en el piso, donde yo, si me doy, sí, donde yo voy a hacer extensión de cadera y extensión de rodilla, cumpliendo las dos funciones del isquio, biarticular, rodilla y cadera en extensión. Extiendo, sostengo la isometría y descargo. 2 segundos. Va, 1, 2 y descargo. 1, 2, descargo. 5 contracciones, 5 contracciones. Aumento la intensidad, obviamente, aumentando el trabajo mecánico, desplazo más. Entonces, estoy acá y sencillamente elevo, buscando la extensión de rodilla y extensión de cadera. Elevo acá, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 5 veces y paso al otro. 2 segundos, 2 segundos. Aumento la intensidad. Voy a aumentar la intensidad agregando isometría reactiva, que fue el tercero que les mostré en la pirámide. Entonces voy a hacer una desaceleración haciendo un frenado brusco. Entonces estoy acá, llego acá, desacelero acá rápido y vuelvo. Y vuelvo. Estable, vuelvo. 5 rebotes derecha, 5 rebotes izquierda. Paso a ser isométrico reactivo. En el isométrico reactivo, lo que voy a hacer es, aquí ya estamos hablando de un ejercicio para una tercera o cuarta semana. Inicialmente lo voy a hacer estoy acá y lo único que hago es el cambio de pierna brusco sin dejar que la cadera caiga. Perdón. 5 golpes derecho, 5 golpes izquierdo. Después de tener una adaptación de este tipo, hago una isometría de desaceleración o de captación, que es ya o hacer despegues y aterrizar o dejarme caer del banco. Estoy acá y caigo en el piso. Estoy acá y caigo en el piso. Ya es un ejercicio de un nivel 4 o un nivel 5 en términos de adaptación. Paso a los cambios de pierna rápido. Estoy acá y solo hago cambio rápido con el ciclo de zancada. Un ejercicio de mucho más exigencia. Y por último, paso a 2 de los ejercicios de sobrecarga excéntrica más estudiados, que son las desaceleraciones con el cono, de pie y acostado en el piso. Lo voy a hacer acá para que se entienda más fácil, lateral. Tiro del volante. Tiro del volante con brazo contrario y desacelero en pierna contraria en una acción excéntrica. Aquí ya estamos sobre el concepto de isometría post-estiramiento. Llego acá, desacelero.
adaptación del volante. Y por último, puedo pasar a excéntrico acostado. Un ejercicio ya de altísima intensidad para los isquiosurales porque el freno lo hago en flexión de cadera. Muchas más exigencias sobre la unidad miotendinosa con respecto a este ejercicio. Perfecto. La desaceleración la hago con la rodilla extendida. Seis movimientos, porque arranqué con todo el impulso. 6 derechas, 6 izquierdas, 3 series o 4 series. Y por último, podría explicar en la yo-yo. Yo creo que nos vamos a hacer aquí, un segundo. Podría explicar en la yo-yo los ejercicios muy importantes para el tendón de Aquiles de dorsiflexión. Entonces, me pongo el cinturón, puedo soportar de 2 agarres. Y lo que hablábamos con César ahora, lo único que estoy haciendo son ejercicios de adaptación del tejido. Ninguno de estos ejercicios es específico del movimiento, sino que son complementarios para mejorar la función, en este caso, del tejido conectivo a través de una contracción isométrica intensa. Perfecto. Entonces vengo acá, me hago en la parte de atrás, finalizo en plantiflexión y desacelero el volante en dorsiflexión. Freno y empujo. Este ejercicio está bastante estudiado para la adaptación en las fibras, la adaptación, perdón, de complianza en el tendón de Aquiles. Recuerden, la complianza es la capacidad de estirarse, almacenar energía y retornarla. Porque cuando ya quiero llegar a la máxima intensidad, que es el entrenamiento de tipo pliométrico, ya debo tener este tipo de adaptaciones. Por último, llegaría a la contracción de tipo pliométrico, a la contracción de tipo pliométrico con 2 objetivos funcionales. Uno va a ser la reactividad de tobillo y otra va a ser la fuerza excéntrica de los isquios. La reactividad de tobillo la gano a través de componente vertical. Entonces, aparece la altura, donde lo que voy a buscar, obviamente, como el nombre lo indica, es que haya frenado vertical. Recuerden que cuando yo corro, hay 2 fuerzas muy importantes, la fuerza de frenado, pero también la fuerza de impulso, y también la fuerza reactiva isométrica sobre los isquiosurales. Entonces, trabajo la reactividad del tobillo a través del entrenamiento reactivo, buscando altura y ciclo de acortamiento, estiramiento muy corto, porque aquí lo que quiero es rigidez, porque en la máquina gané complianza. Aquí lo que quiero es rigidez en el tendón de Aquiles. Lo repito por derecha, lo repito por izquierda, tiempo de contacto corto sobre el tobillo, buscando verticalidad. Y cuando quiero trabajar la especificidad del isquio, hago multisaltos unilaterales buscando el ciclo de carrera. Y entonces ya va a haber círculos e impactos contra el piso buscando horizontalidad. Entonces llego acá, de pronto me salgo de la cámara, pero lo que voy a hacer es contacto y círculo. Contacto y círculo. Y voy avanzando 4 o 5 saltos por derecha, 4 y 5 saltos por izquierda.
hice toda la progresión del ischiosural para llegar a lo más intenso, que es el contacto real de la carrera, perdón, el trabajo pliométrico de rebote vertical y el trabajo pliométrico con zancada circular unilateral. Gané. Fuerza isométrica con los ejercicios de base, complianza, perdón, adaptación tendinosa con los isométricos reactivos, gané con las máquinas isoinerciales, rigidez a nivel tendinosa en los isquios, perdón, complianza a nivel tendinosa en los isquios, gané en la yo-yo isoinercial, complianza y rigidez muscular en el sóleo y complianza en el tendón de Aquiles, y en el trabajo pliométrico, obviamente que es el ejercicio que más potencia y fuerza genera, yo ya lo puedo hacer con mayor fluidez, como hablaba ahorita con César, y con menor riesgo porque tengo una estructura muscular y tendinosa adaptada. Entonces, en términos generales, como lo dije al principio, esto es una explicación muy rápida que obviamente tendríamos que profundizar muchísimo más en ella. Preguntas, por favor. ¿Cero preguntas? Bueno, hice el entrenamiento del día otra vez. Profes, espero, como siempre, en estas capacitaciones cortas, dejar conceptos claros, pero dejar también muchas inquietudes y ganas de indagar más sobre esto. Voy a hacer llegar al correo de ustedes una extensa bibliografía para que ustedes puedan profundizar más en estos conceptos, para que los interioricen mejor, los comprendan mejor y los puedan llevar a la práctica. Ningún ejercicio va a ser mejor que otro, siempre depende del contexto, siempre depende de la experiencia que nosotros tengamos con algún tipo de entrenamiento, pero la verdad es que en la medida que nosotros vamos explorando alternativas, nos vamos llenando de herramientas para poder utilizarlas en diferentes momentos de la mejor manera. Entonces, esa es la invitación que les dejo. Les agradezco la participación. También los invito, dentro de 2 semanas aproximadamente, vamos a abrir en nuestra página web un portal que se va a llamar Wheeler University Sport Science, donde vamos a hacer un webinar mensual y vamos a subir un blog informativo cada semana con temas de interés. Obviamente vamos a empezar con entrenamiento de base. Cuando hablo de base, desde los primeros, desde el ABC, pero con unas teorías de entrenamiento un poco más modernas, obviamente con experiencia también práctica, para que ustedes estén atentos y ahí podamos informarnos sobre todos estos temas que nos interesan mucho. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por la participación. Espero que haya quedado medianamente claro este tema del entrenamiento excéntrico o cuasi isométrico, y que sobre todo cuando nosotros veamos un dispositivo de estos, no le tengamos miedo por los mitos que tiene el entrenamiento excéntrico, pero sí precauciones para que hayan unas adaptaciones previas al uso de esto. ¿Hay alguna pregunta? Me pregunta, profe, buenas noches, mil gracias. No, gracias a ustedes por la participación y bueno, los dejo descansar. Perdón, aquí hay unas preguntas que me dicen. A ver, yo leo acá. Me pregunta el profe Renzo por qué las bandas no funcionarían. Bueno, es una muy buena pregunta, profe, pero sobre todo las bandas, si yo tiro de una banda, de un elástico, cuando yo tracciono de la banda, es el momento que más, cuando la tengo acá, es el momento que más resistencia me genera, pero cuando estoy llegando allá, es el momento donde menos resistencia me genera. Tendría que alejarme muchísimo para que la banda me funcione. Lo mismo en los ejercicios de aceleración. Si estuviera hablando de entrenamiento de fuerza, profe Renzo, ahora estoy hablando de excéntrico o de esa aceleración, pero si fuera de aceleración, la banda cumple el principio contrario también.
al final del último tercio del movimiento, donde yo necesito más aceleración, en este ejemplo en la extensión de codo, es donde más resistencia me genera la banda. Entonces, por eso, obviamente yo puedo utilizar la banda en ejercicios funcionales, tirando de la banda y desacelerando, por ejemplo. Lo podría utilizar, claro que sí. A ver, preguntas. Preguntas, no, gracias a ustedes, desde Chile, desde México, desde Ecuador, muchas gracias. Bueno, de nuevo, solucionamos ya las dudas que habían aquí. Muchas gracias, veo muchos amigos conectados. No me podría pues despedir de todos, pero muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.